Buenos días, hermanos. Buen día. Vamos a iniciar. Damos gracias a Dios por los hermanos que ya están aquí dispuestos y también gracias a Dios por nuestros hermanos que están ya enlazados en la enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios por este domingo hermoso. Gracias a Dios por sus bendiciones, por su palabra. Y vamos a disponer nuestros corazones para gloria y honra suya. Vamos a orar, hermanos. Les pido que nos concentremos en esto y que le demos gracias a Dios. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por permitirnos el día de hoy este estudio, Señor. Te pedimos que abra nuestros corazones a tu palabra, Señor, para que sea entendida, para que sea honrada, para que sea, Señor, obedecida. Gracias, Señor, porque progresivamente, Señor, tú vas perfeccionando nuestros corazones. Aún, Señor, estás alejando conceptos equivocados de nosotros para que podamos vivir, Señor, con los conceptos propios, Señor, adecuados a ti, para gloria y honra tuya, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis amados hermanos que ya están aquí, Señor. Gracias por nuestros amados hermanos que están enlazándose, Señor, en este momento, y gracias también por nuestros hermanos, Señor, que han estado viniendo al estudio y que, Señor, tú los estás trayendo en este momento. Tráelos con prontitud, con libertad, para que se puedan integrar al estudio, al culto dominical, Señor, de adoración en este día, en este domingo hermoso, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Bien, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Nuestro andar en Cristo es el nombre de la serie de enseñanzas bíblicas acerca de esta epístola hermosa, maravillosa, contundente del apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos estado entonces dando vueltas, estudiando, reflexionando, escudriñando estos 3 versículos contundentes de la palabra de Dios, muy conocidos por muchos. No améis al mundo. Creo que muchos cristianos conocemos este pasaje, pero creo que tenemos la bienaventuranza de escudriñar este pasaje y hemos estado haciendo esto durante estos días. Y vemos ahí esa expresión, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son esas cosas que están en el mundo? Es lo que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy, que están enumeradas en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo que hay en el mundo no hay otra cosa, no hay nada santo en el mundo, y entendemos que no es el mundo creado, no es la humanidad, sino entendemos que es el sistema mundial gobernado por Satanás, el pensamiento que tienen hoy los hombres lejanos de Dios, los hombres que simple y sencillamente no consideran a Dios en sus caminos. Y como esos pensamientos no son conforme a Dios, no son conforme a su voluntad, pues son mundanos y simple y sencillamente todo lo que hay en el mundo, todas esas expresiones mundanas, toda esa autonomía de Dios, toda esa cosmovisión donde Dios no existe y lo que existe es el razonamiento lógico y mundano de los seres humanos, pues simple y sencillamente pertenecen al mundo y no hay nada bueno en eso. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está la lista, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino son ¿de quién? Del mundo. Entonces, ahí está el motivo por el cual nosotros tenemos que desechar eso.
En el versículo 15 hemos hablado de que hay una orden enfática. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 lo explica. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Este es el motivo. No son conforme a Dios. No glorifican a Dios. Ese es el motivo, sino son propios del mundo. Y por ese motivo nosotros nos tenemos que alejar de eso. No debemos de intimar con el mundo. Vaya, y ahí empieza la lista que les decía yo el miércoles pasado, que todo pecado entra dentro de este grupo, de estos tres conceptos que hablan acerca de cómo es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son debilidades. Y en esas debilidades todo ser humano es tentado. Todo ser humano es tentado para caer en ese mundo que no es conforme a Dios, que nos aleja de Dios. Los deseos de la carne. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Esto se refiere a ansiedades viles, ansiedades que no son conforme a Dios. Una persona puede tener ansia de la palabra de Dios. Una persona puede decir que brama su corazón por las corrientes de aguas santas de nuestro Señor. La ansiedad es buena cuando es canalizada en un aspecto santo, buscando cosas santas. Pero sin embargo, estas ansiedades son viles, son ansiedades de cosas del mundo. La carne empieza a gobernar, la concupiscencia del hombre empieza a gobernar para que esas ansias viles de los que viven para sí mismos sean satisfechas a través del mundo. Son las ansias viles es darle gusto al pecado, vaya. Ese pecado que hemos entendido que no debemos de alimentar, que debemos de mortificar, que tenemos que reducirlo, minimizarlo a su máxima expresión. Simple y sencillamente no es debilitado, sino es satisfecho, se le da gusto para fortalecerse. Fíjate, los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Te pido que vayamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si una persona vive conforme a la carne, morirá, enfáticamente. Como todo pasaje de la palabra de Dios, enfáticamente está diciendo, si una persona vive para satisfacer los deseos de la carne, esa persona va a morir espiritualmente. Esa persona va a morir espiritualmente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No hay otra opción. No hay otra opción. Si una persona vive para satisfacer los deseos de su carne, va a morir. Mas si por el Espíritu, esto es la obra del Espíritu Santo. Aquí hemos estudiado en esto que hemos visto de la mortificación del pecado de John Owen, que los sigo invitando a que consigan el libro, que lo tenemos aquí en la mesa de libros, y que se puedan integrar al estudio de los viernes a las 8 de la noche. Hemos descubierto mucho acerca de esta realidad espiritual y de esta vocación que debe tener todo cristiano de mortificar el pecado que hay en él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo, pero también está partícipe, está activa la voluntad humana, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Es el pecado expuesto. Es la realidad de una vida de pecado, porque todos somos pecadores, todos tenemos pecado, pero cuando habla la Biblia de carne, está hablando de un pecado no mortificado, de un pecado que ya se está manifestando a través de nuestros miembros, a través de nuestro cuerpo.
Eso es lo que dice. Entonces dice los deseos de la carne. Esto se refiere a la vileza del ser humano que tiene todo ser humano, que tenemos todo ser humano, pero sin embargo se ha manifestado y en lugar de mortificarlo se le da gusto a eso. Se le da gusto a eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu tú, a través de la obra del Espíritu, del poder del Espíritu, tú haces morir las obras de la carne, viviréis. El pecado es interno, pero se manifiesta a través de la carne. El pecado es interno, pero se manifiesta a través de la carne. Cuando una persona satisface al pecado, se manifiesta a través de la carne. Romanos 6, 12, 14. Romanos 6, 12, 14. Esto es muy claro, Romanos 6, 12. No reine, no gobierne, pues el pecado, que no te gobierne el pecado. Todos somos pecadores, ¿estamos de acuerdo? Todos tenemos concupiscencias, pero la orden de la palabra de Dios, la orden de los apóstoles, la orden de nuestro Señor Jesucristo, la orden de Dios es de que los que somos de Cristo, los que somos de Él, no podemos ser gobernados por la carne. No podemos ser gobernados por el pecado. No reine pues el pecado, ¿en dónde? ¿Qué dice ahí? Romanos 6:12. En vuestro cuerpo mortal. En otros pasajes de la Biblia habla de que no prestemos nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo al pecado. El cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo para los creyentes. Mas, sin embargo, debemos de reconocer que a pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, también está el pecado ahí. Pero nosotros, como te lo he explicado, no tenemos dos amos ahora. Ahora tenemos un solo amo que nos está diciendo que no reine el pecado en nosotros. O sea, el que nos gobierna no es el pecado. El que nos gobierna es Cristo. El que nos gobierna es el Espíritu Santo, el que nos gobierna es la palabra de Dios. Por eso aquí contundentemente en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, cuando una persona satisface el pecado, el cuerpo empieza a manifestar ese pecado. ¿Cómo es evidente que una persona es pecadora? Por sus frutos, por lo que hace, por lo que habla, por lo que ve, por lo que toca. O sea, si te fijas, el pecado está dentro, pero está diciendo que el pecado no gobierne tu cuerpo, tu carne. Cuando ya la Biblia habla de que, porque si vivís conforme a la carne, o si prestas tus miembros, tu cuerpo, al pecado que está en ti y gobierna el pecado y te dice el pecado, dame, y tú le das, entonces se va a manifestar a través de tu carne, a través de tu cuerpo mortal. Eso es lo que está diciendo. Y por eso el apóstol Juan dice, no vivas conforme a los deseos de la carne. Estamos estudiando el versículo 16 de Primera de Juan 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso es lo que hace el mundo. Excita el pecado que hay en nosotros para que se manifieste a través de nuestra carne, a través de nuestro cuerpo, que no debe de ser prestado para el pecado, sino debe de ser prestado para la justicia de Dios, dado para la justicia de Dios. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, conforme al pecado, a la debilidad.
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis, no obedezcas a las concupiscencias que tienes en tu corazón, a la debilidad, al pecado que cada uno tenemos. No lo obedezcas. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Otra vez está diciendo vuestros miembros, ¿qué miembros son? Primera a los Corintios 12 habla de que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano, por decirlo así, que son miembros, son ojos, son manos, son pies, que son íntegros, que están unidos para la gloria de Dios. Aquí la palabra está hablando de los miembros de tu cuerpo. No prestes tu cuerpo al pecado. Si el pecado dice, satisfáceme, tú le dices no. Si el pecado dice, yo quiero esto, tú le dices, no te voy a dar nada. Es más, en lugar de darte, te voy a quitar. Y la forma, hermanos, de quitarle al pecado poder es por medio de la lectura bíblica, es por medio de la oración, es por medio de congregarnos, es por medio de obedecer a Dios. Cuando una persona cae en pecado y se es manifiesta las obras de su carne, es como cuando un homosexual dice, pues voy a decidir salir del closet y me voy a declarar homosexual. ¿Qué pasó ahí? Estuvo retenido, pero se sinceró. De la misma forma el pecado está dentro del ser humano y hay un momento donde el ser humano, en lugar de ponerle un alto al pecado que está ahí, empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta el momento de que se sincera y empieza a salirse por el cuerpo, se manifiesta a través de nuestro cuerpo. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Del que lo alimentó, del que lo dejó, del que dejó que brotara esa concupiscencia. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, ustedes tienen vida espiritual y como tienen vida espiritual, ustedes tienen un gobierno santo y ese gobierno santo les dice, no le den satisfacción al pecado. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presenta tus miembros a santidad y no para pecar. Si Dios te ha dado una sexualidad, es para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado unos ojos, es para ver la gloria de Dios. Si Dios te ha dado una boca, es para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado unos oídos, es para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado los miembros, es para la gloria de Dios. Y no se los prestes al pecado que aún está en ti, pero que no te debe de gobernar. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, o sea, el pecado no es tu Señor. Pero el que peca y dice con sus miembros, con su cuerpo, ¿sabes qué? Yo soy pecador, como todo ser humano, pero no lo controlo y lo manifiesto y lo exteriorizo y hasta lo defiendo, entonces el Señor de esa persona no es Cristo, es el mundo, el pecado, Satanás. Ahora escucha esto, por no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que estamos bajo la gracia de Cristo, no nos gobierna el pecado, aunque está el pecado ahí. Entonces el apóstol Juan está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que el mundo tiene, todo lo que seduce y excita la concupiscencia que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dice, no ames eso, no te hagas amistad de ese tipo de cosas. No te hagas amistad de ese tipo de cosas. La carne denota una realidad espiritual que está pasando en el corazón de los seres humanos. La carne denota a aquel que ha permitido que su ser sea invadido por el pecado.
Es a fin de cuentas la condición de todo ser humano, lo entendemos. La carne es la naturaleza caída, su esencia pecaminosa. Ahora, carne. ¿La carne es mala? No. O sea, ¿tu cuerpo es malo? No, no es así. Si nosotros leemos primero a los Corintios, si no me equivoco, es más, vamos ahí para que no sea de memoria, sino ve a primero a los Corintios, ahorita te digo qué versículo. Espérame tantito. Primero a los Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería come sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: las cosas que están en el mundo pueden ser buenas, pero sin embargo yo tengo que analizar conforme a mi concupiscencia qué no me es conveniente, conforme a mi debilidad qué no me es conveniente. Tengo que analizarlo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, las cosas no son malas en sí. Pero sin embargo yo tengo que analizar en base a mi corazón, a mi concupiscencia, si eso realmente es conveniente para mí. El cuerpo, hermanos, no es algo pecaminoso. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidar ese templo. Debemos de evitar, hermanos, deseos carnales. ¿Qué es un deseo? El deseo se refiere a las demandas de esa naturaleza pecaminosa. La palabra aquí que utiliza el apóstol Juan es epitumía. Epitumía es la palabra que utiliza el apóstol Juan. Es un término que parece ser un término un poquito complicado, porque cuando encontramos la palabra epitumía en el Nuevo Testamento, muchas veces creemos que epitumía, deseo o concupiscencia, como lo traducen en Santiago 1, son cosas malas. Mas, sin embargo, epitumía es un término neutral. La palabra deseo en la Biblia puede ser neutral, puede ser un deseo bueno o puede ser un deseo malo según el contexto, pero prácticamente todas las veces que se utiliza la palabra epitumía en el Nuevo Testamento es malo, un deseo malo. Siempre hay una prohibición. Si deseas eso, no. Si deseas eso, no. Si deseas eso, no. Prácticamente en toda la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, la palabra epitumía tiene un concepto negativo. Vete por favor a Juan 8:44 para que veamos esa palabra. Entonces la carne no es mala.
Pero si es gobernada por el pecado, ya es malo. Ahora, ¿los deseos son malos? No. ¿Yo deseo estudiar la palabra de Dios es malo? No. ¿Yo deseo congregarme? No. ¿Yo deseo hacer la voluntad de Dios? Eso no es malo. Pero cuando los deseos son gobernados por el pecado, entonces eso ya está mal. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quienes son gobernados por el diablo, ¿cuáles van a ser sus deseos? ¿Hacer qué? La voluntad de quién es, del padre de ellos, el diablo. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que hay dos tipos de personas: los que son gobernados por Satanás y los que son gobernados por Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, esa es la realidad. O sea, y si su padre es el diablo, los deseos, las concupiscencias de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una persona que es gobernada por los deseos pecaminosos, entonces realmente está obedeciendo al diablo y no está obedeciendo a Dios, porque simple y sencillamente, ¿quién lo gobierna? Hermanos, el que nos gobierna controla nuestros deseos. El que nos gobierna controla nuestros deseos. Y si nos gobierna Dios, nuestros deseos van a ser santos. Y si nos gobierna el diablo, o si le gobierna el diablo a alguien, ya estoy hablando en plural, no, eso éramos antes, pero al que le gobierna el diablo, los deseos de su padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de su padre? Del diablo. Homicidio, odiar a su hermano y hablar mentira, y obviamente repudiar todo lo santo de Dios. Entonces, estos deseos son los impulsos sensuales del mundo que llevan a la persona a pecar contra Dios. Todos los impulsos, todos los deseos sensuales del mundo que llevan a una persona a pecar contra Dios. Y el apóstol Juan está diciendo: no ames al mundo, ni te dejes seducir por el mundo. No dejes que el mundo seduzca el pecado que aún mora en ti, Regresemos ahí a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que excite el pecado que hay en nosotros, dice, eso no lo ames, eso no hagas amistad con ellos. El adulterio, la fornicación, el pecado sexual en sus distintas ramas, como homosexualidad, lesbianismo, y demás modalidades de pecado, todo ese tipo de situaciones, todo pecado debe de ser menguado a través de la obediencia a la palabra de Dios. Esa sería la única forma de que esos deseos de la carne no puedan crecer. Ahora, tenemos otro aspecto ahí, los deseos de los ojos. Aquí podemos entender dos cosas. Puede relacionarse un poquito con los deseos de la carne, porque a fin de cuentas, esa carne va a ser excitada por medio de las ventanas de nuestra alma, que son nuestros ojos. Evoca los pecados sexuales, lujuriosos. Esos provienen de los deseos anormales de los hombres. Vea Jeremías 17:9. Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues la respuesta es fácil: Dios. Dios conoce los corazones humanos, pero triste es la vida de los que se rigen bajo sus deseos engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversos, ¿quién lo conocerá? Es por medio de los ojos que la persona va en la búsqueda incansable y servil de satisfacer los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne ahí están, pero es por medio de los ojos que la persona busca satisfacer eso. Si hay pies presurosos que van al mal, es porque hay ojos que están enfocados en eso. Si los pies, fíjate, dice que Dios odia los pies que van presurosos al mal. Pero esos pies, esa carne, esos miembros no se mueven hacia el pecado sin antes ver algo que les seduce. Entonces, hermanos, probablemente en el orden de prioridad uno tendría que cuidar sus ojos para evitar que sea excitado el pecado y el pecado nos lleve a la demanda, nos diga: exijo y tú ve a satisfacerme a mí. Entonces es por medio de los ojos que la persona va en la búsqueda insaciable y servir de satisfacer los deseos de la carne, excediendo los límites de lo que es correcto, justo, bueno y razonable. Porque cuando una persona peca y se aferra en su pecado y ama su pecado y lo defiende, uno le puede decir: es que eso no es correcto. Pues mira, no me importa. Eso no es justo. Pues no me importa. Eso no es bueno. Pues no me importa. Eso ni siquiera es razonable. O sea, entiende una cosa: eso no está bien. ¿Sí lo entiendes? Pues no me importa. ¿Cómo empezó esa desgracia? No cuidó sus ojos, entró la excitación, el pecado se excitó, empezó a demandar, y en lugar de que la persona le dijera no al pecado, le dice: sí, te voy a dar, te voy a satisfacer. Cuando esa bestia, hermanos, no come poquito, esa bestia se va a comer todo. O matas el pecado, o el pecado te va a matar a ti. Si le das de comer a eso, te va a matar. Sí, Lupita, por favor. Dice en Génesis 13, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Así es. El diablo, hermanos, solamente va a atacar de tres formas. Solamente de tres. Aquí el apóstol Juan, hermanos, está haciendo un resumen maravilloso que no se encuentra en toda la palabra de Dios, pero es evidente. El diablo solamente ataca de tres formas: excitando la carne, excitando los ojos y excitando al yo, al ego. Son las tres formas. Todas las formas y manifestaciones de pecado que puedan existir, Juan lo resume en este versículo 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando atacó a los primeros seres humanos en Génesis 3, los atacó de esa forma, porque sabía que era infalible su ataque. Cuando Satanás ataca a la carne, al pecado, lo excita, o quiere seducir los ojos de los seres humanos, o seducir el yo de los seres humanos, sabe que su ataque va a ser contundentemente efectivo. Y siempre ha atacado de la misma forma a la humanidad. No tiene otra forma. Cuando una persona satisface los deseos de sus ojos, satisface los deseos de su carne, son manifiestas las obras de la carne. Gálatas 5:19. ¿Un cristiano puede ser adúltero? Buena pregunta. A ver, ahorita ya se va a poner bueno, ¿no? ¿Un cristiano puede ser adúltero?
lascivo, idólatra, hechicero. Hechicero se refiere mucho en la Biblia, se refiere a drogadicto. ¿Un cristiano puede ser eso? Sí. Porque es pecador y ahí está. Y a lo mejor esa era su concupiscencia, su debilidad, pero ahora no le gobierna eso. Y ahora el Espíritu Santo somete todo eso y eso se queda así, no se manifiesta. Ahí está en su corazón, pero no se manifiesta. Pero cuando un cristiano le da rienda, satisface su carne, su pecado y se deja seducir por los ojos, entonces se manifiesta las obras de la carne. Son manifiestas, son evidentes. Yo tengo mis concupiscencias, hermanos, y ustedes no las ven, porque por gracia del Señor las tengo bien sometidas. Y cuando empiezan a crecer, las arranco. Como decíamos el viernes, ¿no? Dios te ha dado un jardín que es tu vida. Dios te ha dado un jardín que es tu salvación. Y lo tienes que tener ese jardín hermoso conforme al diseño que Dios quiere. Y cuando empieza a crecer una hierba de maldad en ese jardín, lo que tienes que hacer de inmediato, ¿qué es? Arrancarla, no dejarla crecer. Pero hay cristianos que le empiezan a satisfacer y empieza esa plantita maligna, empieza a crecer, esa mala hierba, al grado de que se convierte en un árbol y para arrancarla ya está duro. Es más, cuando un cristiano permite que crezca eso al tamaño de un árbol, la evidencia, hermanos, es de que no era cristiano. Porque un cristiano, hermanos, puede caer en una situación, pero un verdadero cristiano no se conforta en eso, no se adormece en eso, no dice, bueno, pues ya ni modo, ya pequé, pues ahí le sigo. No, ese cristiano va a moverse en santidad. Si ese cristiano se enfría, va a buscar de nuevo la santidad de Dios, va a buscar el perdón de Dios. Pero si un cristiano, hermanos, dice que es cristiano, pero se le manifiestan las obras de la carne, Gálatas 5:19, y ahora dime, todos estos pecados que están aquí entran en cualquiera de estas tres concupiscencias o grupos o formas o estrategias del diablo para atacar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Por qué la gente tiene enemistades? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué se llenan de ira, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas? Fíjate, cosas como lo que dice el apóstol Juan, las cosas del mundo, dice, esas no. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, escucha esto, los que practican. ¿Un cristiano puede caer en pecado? Sí, pero no era su práctica, no tenía que hacerlo. Pero los que practican estas cosas, los que ya su deporte, su forma de vida, ya los identifican como tales. Aunque se digan cristianos, pero le digan, ¿sabes qué? Tú te dices cristiano, pero tú nunca has cambiado porque tu práctica es pecar. Dice, no heredarán el reino de Dios. No. Y fíjate lo que dice Santiago. Bien, Lupita, bien, muchas gracias. Lo que dice Santiago es esto: si tú eres un peleonero, si a ti te gusta estar discutiendo y pelear, dice, a ti el mundo te gobierna. ¿De dónde vienen tus divisiones? ¿De dónde vienen tus pleitos? ¿No será de la amistad que ya estás teniendo con el mundo? Una persona que empieza con amistad con el mundo se manifiesta a través de ser una persona contenciosa.
que le gusta pelear, que todo lo resuelve pues a gritos, imposiciones, le gusta discutir. A mí me gusta, hasta encuentra saborcito en sus. Dice, ten cuidado, porque esa es la manifestación de que tú ya tienes una amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque el padre de ese mundo es un homicida. El padre de ese mundo, homicida, se refiere a un asesino. Y recuerda una cosa, ¿quién gobernó a Caín? ¿Cuál fue el primer asesinato de la historia de la humanidad? ¿Cuál fue? Caín contra Abel. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran malas. Pero en esencia, ¿cuál era la condición de su corazón? Envidia. ¿Y por qué? Porque vio que la ofrenda que ofreció su hermano a Dios, Dios le agradó, ¿no? Y en lugar de decir gloria a Dios, o sea, qué bueno que mi hermano tuvo esa gracia, se llenó de envidia, porque vio, se llenó de envidia. Y el padre de ese hombre fue Satanás, porque Satanás es un homicida desde el principio. Recuerda una cosa, homicidio no es matar a una persona, homicidio es odiar a una persona. Que una persona llegue a asesinar a alguien, el inicio es odio. Odio. Entonces, todos estos pecados que vemos aquí fueron manifiestos, ¿por qué? Porque simple y sencillamente esa persona no tuvo dominio sobre sus ojos. Estas actitudes y acciones pecaminosas son características principales del sistema del mundo. Hermano, ¿cómo está el mundo? Adulterio. O sea, ya la fidelidad ya es una vacilada, ¿no? Adulterio, fornicación, pecado sexual, inmundicia, todos los pecados sexuales, todas esas ondas de homosexualidad, lesbianismo, todo eso, lascivia, ya no tienen freno, ya haz lo que quieras. Dios dice no y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo sí y me sigo. No importa lo que diga Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dime si no es el patrón del sistema mundial, acerca de las cuales os amolesto. No. ¿Cuál es la amonestación? Pues los que practican tales cosas no entrarán al reino. No entrarán al reino. Entonces el mundo también seduce a los pecadores a realizar acciones y a tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios a través de los deseos de los ojos. Los ojos, hermanos, son regalos de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios? Cuando tú volteas tus ojos hacia el cielo para darte cuenta de las maravillas de Dios, del poder de Dios. Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿quién? Jehová. Y todo lo que hace Jehová, ¿qué es? ¿Malo? Todo lo que sale de Dios, ¿qué es? Es bueno. ¿Tus ojos son buenos? Claro. Son dados por Dios, son creados por Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando los ojos son puestos en un lugar donde no debe de ser, entonces hay un gran problema. Job hizo pacto con sus ojos. Cuidaré mis ojos. Pero David no los cuidó y vio a Betsabé, ¿no? ¿Y qué pasó?
La concupiscencia, ¿cuál era el problema de David? Entre varios, las mujeres. Y en lugar de cuidar sus ojos, puso los ojos donde no, vino y excitó el pecado que había en él y no lo detuvo, porque todavía dice, tráigamela para acá, para tener relaciones con ella. A través de los ojos David pecó. A través de los ojos Caín mató a Abel, porque vio que lo que había dado su hermano fue agradable delante de Dios y él se envaneció, se llenó de orgullo y de odio en contra de su hermano. La esposa de Lot utilizó mal sus ojos y como resultado Dios ¿qué? La mató. No voltees a ver. ¿Cómo voy a destruir a Sodoma y Gomorra? No voltees a ver, y sin embargo volteó. Acán se apoderó de bienes prohibidos que vio, lo que también le causó la muerte. Desde la azotea David deseó a Betsabé. ¿Cuál era el problema de Salsón? Sus ojos. Y terminó sin ojos y encadenado, porque no supo enfocar sus ojos en lo santo, en lo que realmente, hermanos, lo que ves vas a terminar siendo. Lo que ves vas a terminar siendo. Ajá. Y si no te das cuenta y estás viendo pura promiscuidad, puras tonterías, tu vida va a ser una tontería y una promiscuidad. Lo que ves vas a terminar siendo. Nadie peca, hermanos, nada más por default. Normalmente su pecado se moldea en base a lo que ve, a lo que permite que entre por sus ojos. La exageración de nuestro Señor Jesucristo no es realmente una exageración, sino es una realidad. Mateo 5:27, cuando tus ojos no son, si tus ojos son motivo para caer, ¿qué tienes que hacer? Si tus ojos, o sea, si por medio de los ojos está siendo excitada tu concupiscencia y en lugar de aplacarla, porque la mejor forma de aplacarla es ¿para qué le das de comer? Por los ojos, ¿no? Pero si tus ojos van a ser ocasión de caer, entonces, ¿qué es mejor? Sácatelos. Quédate tuerto. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y aquí lo hemos entendido, oíste que fue dicho. ¿Qué decían los escribas y fariseos, los intérpretes de la ley en aquel tiempo? Ellos decían, ¿sabes qué? Fornicación, adulterio es el acto específico de irte a acostar con una mujer ajena. Eso es. Pero si tú estás viendo a una mujer y la estás codiciando en tu corazón, pues mientras que no tengas relaciones sexuales con ella, no es pecado. Esa era la interpretación de los escribas y fariseos. Estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes codiciar con tu corazón mientras que no caigas en el acto físico del adulterio. Pero Jesús dice esto, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente. El acto del adulterio no es irse con una mujer, es con la mente, con los ojos, empezar a excitar el pecado y la concupiscencia de adulterio que hay, pues, en todo ser humano. Por tanto, si tu ojo derecho, ¿por qué derecho? ¿Por qué no el zurdo? Yo digo, yo soy zurdo, ¿por qué? ¿No? Si a mí me preguntan, a ver, por ejemplo, ¿no han hecho el ejercicio de con qué ojo ven mejor? ¿No?
¿Sí has hecho? ¿Con qué ojo ves mejor, hermano? ¿Con el izquierdo? ¿Y tú eres izquierdo o derecho? ¿Sí? ¿Tú eres zurdo? Pues yo también soy zurdo y veo mejor con el zurdo. Y te aseguro que si tú eres derecho, ves mejor con el derecho que con el ojo zurdo. Entonces, si te preguntan, te voy a sacar los ojos, ¿cuál quieres que te saque? El zurdo, porque el derecho es el bueno. Si me voy a quedar con un ojo nada más, pues déjame el mejor, ¿no? Hermanos, para un judío, lo más importante para ellos, hablando de miembros, era la mano derecha y el ojo derecho. Y si le preguntabas a un judío, ¿cuál quiere, te voy a amputar la mano, ¿cuál quieres que te ampute? La zurda, ¿no? Si te voy a sacar el ojo, ¿cuál quieres que te saque? Pues el zurdo, el derecho no. ¿Por qué? Porque es el más importante, es el que más quiero. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, está dispuesto a perder lo que más quieres en la vida con tal de vivir en santidad. Está dispuesto, si eso que te está haciendo caer es lo más importante en tu vida, aunque sea lo más importante en tu vida, quítalo, porque eso te está llevando al infierno. ¿Qué hizo la mujer para codiciar a José? Puso sus ojos en él. Donde pone el pecador los ojos, pone la bala. Donde pone el pecador sus ojos, ahí termina pecando. Y por eso el Señor Jesucristo, gracias Lupita, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, o sea, eso que te está haciendo caer es sumamente importante para ti, es muy importante para ti, pero te está haciendo caer, entonces, aunque sea sumamente importante para ti, ¿no? Una relación, una amistad, pero que no es conforme a Dios, una actividad que no es conforme, es que para mí es importante ir al gimnasio, sí, pero si estás yendo al gimnasio nada más para pecar con los ojos, aunque te sea muy importante, es que el doctor me encargó que hiciera mucho cardio, porque ya ves que estoy malito, pues si te encargó, vete solitario al desierto de los leones a correr ahí tú solo, en lugar de meterte en un gimnasio y estar viendo cosas que no. Si te es muy importante, mira hermano, no está diciendo el Señor Jesucristo que nos quedemos tuertos. Está diciendo que antes de llegar a eso, tomemos una decisión y nos alejemos. Pero si tu ojo, o sea, ya esto es hipérbole, es una exageración. Si tu ojo es ocasión de caer, dice, por tanto, si tu ojo derecho, o sea, el más importante te es ocasión de caer, sácalo, punto, y échalo de ti, échalo, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, ¿te fijas? O sea, un miembro que le prestaste al pecado y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice, así de radical debe de ser un cristiano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y cuál es la otra? La vanagloria de la vida. Ajá. Vana, porque no tiene ningún sentido, porque está totalmente vacía, porque no tiene eternidad. Y gloria es un aspecto de alabanza sin sentido. Una alabanza, un reconocimiento, una gloria sin sentido. Esto es la arrogancia humana. Hermanos, nosotros somos ladrones de gloria. El hombre es ladrón de gloria. Cuando Dios es el que hace todo, sale el hombre y dice, gracias a mí. Gracias a mí, ¿no? Gracias a mí tengo lo que tengo.
gracias a mis capacidades, gracias a mi carrera, gracias a mi inteligencia, gracias a mí es lo que tengo. Y ahí el diablo, hermanos, ataca con la vanagloria de la vida. Por favor, vea Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, ¿pero qué? Pero se jacta de grandes cosas. No yo. De repente hay gente que fueron excelentes estudiantes en la primaria, después quién sabe qué pasó, pero ¿cómo recuerdan sus victorias añejas, no? No, déjame decirte una cosa, hasta lo ponen en su salón de Lego, ponen sus diplomas, ¿no? Porque eso es lo que yo soy. O sea, oía a una mujer que decía, tenía 90 años, y dice, yo fui Miss Universo, ¿no? Y se jactaba de que era Miss Universo, cuando ahora su condición pues es de anciana, es de una persona que pues tiene el cuerpo de una persona de 90, pero vivía en sus victorias pasadas. Vanagloria. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, un corazón lleno de vanagloria se va a salir por la boca, ¿no? Hay veces, hermanos, que uno les quisiera pedir a los hermanos que se bautizan, porque ya vienen los bautizos, Dios mediante, que cuando se bautizan abren la boca para que también se les bautice la lengua, ¿no? A ver, mira, nada de que, no, abre la boca para que también se te remoje y a ver si situaciones de vanagloria, arrogancia. Ahorita recordaba algo, ¿no? El famoso Facebook, me regreso un poquito los deseos de los ojos. O sea, la gente tiende a ser muy visual, lo que ve es lo que termina siendo. Y el Facebook, hermano, es visual, ¿no? Y la gente no solamente está viendo cosas impropias, sino que también, hermanos, esa persona que vive para los ojos, no solamente está viendo cosas impropias, sino también quiere satisfacer los ojos de los demás, ¿no? Y hay veces en el Facebook y la gente sube cosas, por ejemplo, no sé, estoy en el restaurante y tomo la foto del manjar que estoy comiendo y mira, me estoy echando un bistec, chilón, y quién sabe qué tanto. A ver, ¿por qué no sube una foto cuando se para en la mañana recién parado, no? ¿No? Ajá. ¿Por qué no suben eso? Porque simple y sencillamente quieren satisfacer los ojos de los demás y viven para satisfacer no solamente sus propios ojos, sino los ojos de los demás, en lugar de entender que viven para la gloria de Dios. Al que le tienen que dar gusto es a Dios, no a los hombres. Entonces todo esto, hermanos, se convierte en un verdadero escándalo, en una verdadera... La vanagloria es la corrupción de las partes más nobles de la esencia de los seres humanos, ¿no? Ve al Salmo 10, 2, 6. Y no he querido dar muchos ejemplos porque creo que los ejemplos más gráficos los podemos encontrar en la misma palabra de Dios acerca de estos tres aspectos de la tentación del diablo. Ya, Salmo 10, 2, 6, ahorita los vamos a ver. Después de este salmo, Salmo 2. Con arrogancia el malo persigue a ¿quién? Ahora, ¿te das cuenta que el arrogante, el vanaglorioso, da como fruto otro pecado también horrible? El menosprecio. ¿Te das cuenta? El arrogante menosprecia. ¿Nunca te has encontrado a alguien que se dedica a hablar mal del otro para que
el otro sea humillado y mientras que más mal hablo del otro, entonces yo empiezo a tener una posición mucho más elevada y termino diciendo, gracias a Dios que yo no soy así. ¿Sí o no? Como el fariseo, ¿no? Gracias a Dios que yo no soy como esos pecadores, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo oro. Gracias a Dios. Entonces la arrogancia da pie a qué? A la indiferencia, al orgullo, a menospreciar al otro. Cuando ya una persona está diciendo yo tengo más dinero que los demás, ya es un vanaglorioso, es un arrogante. Cuando está diciendo yo soy más guapo que los demás, o yo soy más inteligente que los demás, o yo sé la Biblia más que otros, o yo terminé un curso de teología, o yo, en comparación a los demás, entonces, hermanos, ya, ¿qué es eso? Con arrogancia al malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El codicioso, ¿a quién bendice? ¿A otro igual que él? ¿Y a Dios qué hace? Lo desprecia. Lo desprecia. Entonces, en la carne, en la sensualidad, en los ojos, en la carne está la sensualidad, lo sensorial, lo excitable, ¿no? En los ojos está la codicia. ¿Por qué codició? Porque vio. Y por medio de la vanagloria, la humanidad desafía a Dios, de manera de decir, ¿sabes qué? Gracias a mí y no gracias a Dios. Ahora, yo te pido, y tomaremos probablemente nada más 5 minutos, les pediría, que vayamos a ese pasaje que citó Lupita, de Génesis 3, para que veamos que el diablo siempre ataca de la misma forma. Génesis 3. Estaban los dos seres humanos, no eran impecables, tenían debilidad, por eso Dios les advirtió que no podían comer. Fíjate en el versículo Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, o sea, come de todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Esa fue la instrucción. No te atrevas a decidir sin mí. El que sabe qué es bueno y qué es malo, soy yo. El que tiene la ciencia, el conocimiento de lo que está bien y está mal, soy yo, no tú. No te atrevas a decidir tú. ¿No? Mas sin embargo, la serpiente pecadora, que era hábil, astuta, habilidad para engañar, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, eso no dijo Dios. Dijo que nada más de ese no, pero de todos los demás, ¿qué dijo? Versículo 17, Génesis 2, 17. De todo lo demás come, solamente de uno no. Ese es el peligroso, es el prohibido. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí está bien, pero aquí le agrega a la palabra de Dios, Eva, algo que Dios no dijo. Ni lo tocaréis para que no muráis. Dios no dijo eso.
Dijo que nada más no lo comieran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, escucha esto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el día que satisfagas los deseos de tu carne, serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos y seréis vanagloria como Dios. Tú serás como Dios y tomarás tus propias decisiones. Y ahora, fíjate en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿El árbol era bueno para comer? No, porque Dios dijo, no es bueno que comas de ese árbol, no es bueno, es letal. Y sin embargo, ella dice, ¿sabes qué? Si me lo como, no va a pasar nada. Lo vio y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, esto me va a dar satisfacción a mi carne. Y vio con sus ojos que supuestamente era bueno. Te fijas, el diablo ataca siempre de la misma manera. Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría, vanagloria. Ahí están los tres. Ahí están los tres. El diablo le propuso a los tres, la mujer cayó en los tres y lo aceptó. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Y así empieza toda la desgracia. ¿Y cuál fue la consecuencia? La humanidad muerta, porque estos dos primeros seres humanos cayeron en eso. Cayeron en eso. El próximo miércoles, hermanos, vamos a ver estos mismos tres aspectos en Mateo 4, cuando Jesucristo es tentado en el desierto y el diablo lo tienta exactamente igual que tentó a Eva. La gran diferencia, hermanos, es que estos perfectos seres humanos perfectamente pecaron. Pero el perfecto Hijo de Dios, aún, hermanos, en una condición totalmente distinta, porque estaba en un desierto, no estaba en el Edén. Estaba en un desierto con gran necesidad. Estos no tenían necesidad, estos estaban bien. Y nuestro Señor Jesucristo tenía necesidad. Y sin embargo, aunque el diablo lo tentó en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el Señor no cayó, no cayó. Vamos a orar, hermanos. Amado Cristo, te damos gracias por esta mañana de estudio y te pedimos que sigamos profundizando en el conocimiento de la verdad y que esa verdad nos haga libres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Señor, gracias por apercibirnos, Señor, avisarnos de todo el mal, Señor, que hay en nuestro corazón, pero sin embargo, Señor, está gobernado por tu Espíritu, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, porque si no fuera por ti, Señor, nosotros estaríamos todavía inmersos en el pecado, en el mundo, en la vanagloria, Señor. Pero te damos gracias porque nos has trasladado, Señor, a un lugar de bendición y privilegio. Pero también, Señor, que podamos reflexionar cómo está nuestro corazón, qué están viendo, Señor, nuestros ojos, qué es lo que creemos de nosotros mismos, Señor, cuál es la condición de la concupiscencia en cada uno de nosotros, si realmente está debilitada o a cada rato, Señor, está saliendo para manifestarse. Señor, háblanos, porque eso nos muestra la realidad, si somos o no somos tuyos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y nos estamos viendo a las 11 de la mañana. Hermanos, vamos a orar por los alimentos, los que estamos aquí. Vamos a orar.